amo, Dios. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos están. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser y cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como un padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser y cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré en la bondad de Dios. Aún conociendo hay todos mis defectos, me amas más, mi Señor. Te adoro y se transforma el ambiente. Te adoro y siento libertad. Tú llegas como un río de agua fresca, llenándome de paz. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, mi amado eres solo tú. La paz de Cristo, amados hermanos y hermanas. Les habla el hermano Marcelo Barcos. Estamos en una nueva transmisión acerca de este programa sobre versículos de la palabra de Dios. Quizás hoy Dios esté hablando algo con ustedes, aquel que esté mirando en directo, aquel que vaya a mirar en diferido.
La palabra de Dios siempre habla, tanto para ustedes como para quien es el predicador o aquel que está enseñando. Hoy nos toca una pregunta que ya vamos directo a ella para de esta forma empezar el programa. Vamos entonces a esta pregunta y vamos a evacuarla. Un saludo muy especial, hermanos de la Iglesia de Cristo de la Sana Doctrina. Mi hermano Marcelo, un saludo muy grande. Me presento, soy la hermana Sandra Quiñones de Ecuador. Mi pregunta, hermano Marcelo, es sobre un tema que me parece que usted ya explicó antes, pero quisiera me lo volviera a explicar. Un tema sobre los dones espirituales. Quisiera me volviera a explicar sobre cuál es la diferencia entre talentos y dones espirituales. Quisiera me explicara. O sea, mi pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre talentos y dones espirituales? Esa sería mi pregunta. Muy bien, entonces vamos a evacuar esta pregunta, pero para evacuar esa pregunta yo voy a poner un versículo, ¿no? Que va a ser el final de la respuesta final sobre ese tema. Y el versículo que seleccioné es el siguiente. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Este versículo es maravilloso, se encuentra en la Biblia y vamos a estar analizando en el día de hoy este pasaje. Ahora vamos a orar a nuestro Dios en este momento para poner en manos del Señor esta transmisión y de esta forma ir al estudio de este versículo bíblico para responder a nuestra hermana Sandra allí en Ecuador. Vamos entonces a orar a nuestro Dios. Grande y eterno Padre Celestial, nos encontramos en tu presencia en esta noche para que vengas a hablar con nosotros, para que vengas en estos minutos a alimentarnos de tu palabra. Si tienes que exhortarnos, exhórtanos. Si tienes palabras de aliento, aliéntanos. Si tienes que dar un mensaje, dalo, Señor. Pero hágase tu voluntad y no se haga la mía. Dios mío, mira para todos aquellos que están mirando en directo y también para aquellos que miran en diferido. Te pido que bendiga sus vidas, sus familias, sus seres queridos, pidiendo por la sanidad, la prosperidad, la liberación y la salvación. Pero hágase tu voluntad y no se haga la mía. En el nombre de Jesucristo en nuestra oración. Amén, amén y amén, Señor Jesús. Muy bien, vamos entonces a estar compartiendo una alabanza que les tengo preparadas para ya ir a la palabra de Dios, ¿sí? Vamos entonces a esta alabanza que les tengo preparado. Aquellos que están atravesando luchas, que están atravesando pruebas, les dejo esta alabanza para que ustedes participen. En mi proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban huyeron.
Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr: que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no me siento sola, su amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr: que yo deje de adorar y glorificar. Él prometió estar conmigo hasta el fin, de su amor no dudaré. Él es mi amigo fiel, aleluya. En mi debilidad Él me sustentará, su espíritu fuerzas me da. Él conmigo va. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr: que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr: que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos su presencia. Muy bien, vamos entonces a responder a nuestra hermana Sandra allí en Ecuador, y vamos a desarrollar este tema, ¿no? Diferencia entre dones y talentos. Bueno, vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios, que les voy a poner la Biblia.
Vamos a poner la Biblia. Ya mismo. En Romanos capítulo 12 vamos a ver qué son los dones espirituales según la palabra de Dios. Ahí tenemos la Biblia, ¿sí? Hermanos, antes de comenzar, quiero decirles que un don y un talento tienen sus diferencias. Un talento lo podemos ver tanto en un cristiano como en alguien que no lo es. Un cristiano como en alguien que no lo es. Por ejemplo, un talento puede ser un futbolista, un gran futbolista que tiene habilidades para ese deporte, un atleta, alguien que canta, un cantante, ya sea del mundo, obviamente estamos hablando de sean cristianos, ¿no? Tiene un talento y ese talento es de cantar. Hay personas que pueden estar toda la vida tratando de aprender canto y les resulta difícil. Hay algunos que en poquitos años ya tienen una voz que es heredada, ¿no? Por medio de los genes de sus padres. Entonces, cuando viene de una familia de cantantes, se desarrolla más ese talento en ese niño, en esa niña, y es un talento que ya viene entonces por la biología, ¿no? Por el ADN humano. Obviamente todo lo que está dado por nosotros es Dios el que lo proporciona. Pero el tema es que un talento lo puede usar tanto alguien que no es cristiano como alguien que es cristiano. La diferencia con lo que es los dones ya es algo en donde no nos pertenece a nosotros. Acá hay un grave error que muchos enseñan, que los dones nos pertenecen a nosotros, o sea, que Dios nos da los dones y nosotros nos apropiamos de ellos como que Dios nos regala los dones. No, Dios nos da los dones, pero los dones no nos pertenecen. Por ejemplo, les voy a explicar, yo he dado por la Biblia en una clase entera que duró 3 horas y media, en los años anteriores el tema de los dones espirituales, el tema de los carismas, pero yo no lo voy a explicar debido al horario del programa. El tema es que, por ejemplo, tú tratas de refaccionar tu casa y necesitas hacer una pared, necesitas bloques, necesitas materiales de construcción y invitas a un albañil que venga para tu casa, ¿no? A que haga quizás un muro o algo que tú quieres hacer. Tú le vas a proporcionar todos los materiales, le vas a dar las herramientas y él va a hacer el trabajo. Lo que va a cobrar él es la mano de obra, porque las herramientas él no las trae porque tú no las alquilas, solo estás contratando la mano de obra. Las herramientas tú ya las tienes. Entonces tú le das las herramientas al albañil, pero no son del albañil. El albañil va a usar esas herramientas para hacerte la pared, el trabajo de construcción que tú tienes que hacer. No sé si me están entendiendo. Una vez que termina el trabajo de construcción, el albañil tú le pagas y se va para su casa, pero las herramientas siempre fueron tuyas, no son de él. Entonces, los dones del Espíritu Santo son atribuciones divinas que Dios da a los hombres, ¿sí? Para que realicen una tarea divina y el hombre es el receptáculo de esos dones. Entonces Dios usa al hombre para manifestarse a través de esas manifestaciones divinas. Yo no quiero usar la palabra sobrenatural porque Dios no se le puede meter un término natural y sobrenatural, porque si ponemos sobrenatural estamos diciendo que Dios es natural, ¿sí? Sobrenatural es algo que es más allá de lo natural, y Dios no es nada natural. Dios es espíritu y es verdad, ¿no? Es espíritu y es verdad. Entonces no podemos ni siquiera imaginarnos como algo natural. Dios no es natural, ni es sobrenatural, o sea, algo más que lo natural, no.
Dios es en esencia espíritu y en verdad es poder de Dios, y esa esencia nuestra mente jamás va a tener una palabra como para describirlo. Sobrenatural es un concepto que usan los satanistas en cuanto a un demonio, ¿sí? Un demonio sí es algo sobrenatural porque es algo creado. Un demonio sí es algo creado, igual que nosotros. Nosotros somos naturales, pero los demonios son sobrenaturales, son más que nosotros. Los ángeles son sobrenaturales porque es más que nosotros. O sea, es un ser, un ente que es algo más físico, o sea, algo más que este ser físico que tenemos aquí que vemos. Los ángeles ya no tienen algo físico, ya es algo, es un éter, es algo espiritual, ¿me entiende? Pero Dios, que no es creado, no es semejante a un ángel y no es semejante a nosotros. Nosotros, dice la Biblia, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero no quiere decir que Dios es igual, que tiene una carne, no. Y los ángeles fueron creados por Dios y no quiere decir que Dios sea igual a los ángeles. Eso no habilita ni busca inferir a decir que Dios es igual a los ángeles o es igual a nosotros. No. Que nosotros y los ángeles seamos semejantes, pues es correcto, pero semejantes en qué? Semejantes en poder pensar, en poder actuar, ser seres pensantes, seres que podemos decidir. Dios decide, nosotros decidimos. Si no pudiéramos decidir, entonces Eva nunca hubiera comido el fruto prohibido. Pero ella decidió desobedecer a Dios. Y los ángeles lo mismo. Los ángeles desobedecieron a Dios. O sea, tuvieron la elección de desobedecer. Y esto le pasó también a Satanás. Y Satanás propagó esto a la tercera parte de los ángeles, que también desobedecieron a Dios. ¿Por qué? Porque eran semejantes a Dios. Nosotros, los seres humanos, somos semejantes a Dios. Y vuelvo a reiterar, no porque Dios sea físico o espiritual, no. Dios es una mezcla de espíritu y verdad, pero no podemos con nuestra mente finita imaginar la esencia de Dios como es. Entonces no podemos llamarlo sobrenatural, porque sobrenatural es el sobre que va sobre la palabra natural, está magnificando lo natural, ¿sí? Es algo más que natural, no, porque Dios no es natural. Eso es para los ángeles, para los demonios, eso son vocablos, son sinónimos, son palabras que usan para referirse a los demonios, tanto a los satanistas, los que están en el ocultismo. Nosotros no tenemos que hablar de sobrenatural. A mí me da mucha tristeza cuando los cristianos hablan del Dios sobrenatural y las alabanzas de sobrenatural. Si se pusieran a indagar lo que significa la palabra sobrenatural, más allá de que ustedes busquen y se sorprendan lo que significa, yo voy a algo más sencillo. Dios no es natural, ni es sobrenatural, porque estamos diciendo que es algo más que natural. ¿Me entiende? Estamos limitando a Dios a algo más que natural. Y esto la Biblia no lo enseña. ¿Me está entendiendo, amado hermano y hermana? Entonces aquí, en este preciso instante, Dios dio la facultad, por medio del Espíritu Santo, que los hombres hagan manifestaciones espirituales donde trabaje el Espíritu Santo, así como dimos el ejemplo del albañil. Esos son dones. Los dones, hermanos amados, hermanas amadas en la fe en Cristo, son dados por el Espíritu Santo a su iglesia para que el Espíritu Santo trabaje. Hay diferentes clases de dones. Los talentos, por ejemplo, también hay diferentes clases de talentos. La diferencia entre el don y el talento es que, otra de las diferencias es que el talento puede usarse sin Dios y con Dios. La idea es que ese talento lo uses para Dios. Hay veces que el talento puede transformarse en algo
que se amolde al don de Dios. Por ejemplo, alguien que tiene talento en la oratoria, alguien que tiene talento en enseñar, un profesor, por ejemplo, de secundaria, de universidad, que tiene esa facultad de enseñar a sus alumnos. Quizás sea un ateo muy grande. Los grandes científicos tienen la facultad de enseñar astrofísica, física, física cuántica, física mecánica, química, matemáticas, álgebra. Tienen la facultad de hacer eso y lo hacen bien, pero no lo hacen para Dios. Eso es un talento. Tenemos los cantantes del mundo, que son muy famosos y muchos de ellos reniegan a Dios, pero tienen grandes cualidades vocales, por eso es que el mundo los sigue y realmente algunos cantan muy bien, pero ese talento no es para usar para Dios, es para usar individualmente fuera de Dios. Qué lindo sería un profesor de física cuántica, alguien que tenga la facilidad de enseñar, ¿sí? Que el Espíritu Santo lo tome y le dé el don de maestro. Al darle el don de maestro sumado a la experiencia que tiene a través del talento, eso sería lo ideal. Imagínense que Dios tomó a Pablo. Pablo tenía un talento muy especial, que era de aprender idiomas. Él aprendió muchos idiomas debido a sus nacionalidades y a donde estaba enseñando, ¿sí? Debido también a sus padres, que eran de diferente nacionalidad, y en los lugares donde fue aprendió muchos idiomas. Dice la palabra de Dios que él hablaba muchos idiomas. No las lenguas espirituales que hoy dicen que se hablan y que todos hablan hoy. Eso no es lengua espiritual, no es lengua del Espíritu Santo. No estoy blasfemando al Espíritu Santo porque me lo avala la Biblia. Los que hablan esas lenguas no tienen fundamento bíblico, no existen acá. Las lenguas que existen en la Biblia son idiomas, y estos idiomas son de naciones que se hablaban ese dialecto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo iba a usar a sus apóstoles, iba a usar a la iglesia primitiva para que llevara la palabra de Dios a esos lugares, y aunque ellos hablaran el idioma arameo, el idioma hebreo, ellos iban a tener el don de hablar en lenguas para de esa forma transmitir quizá un africano en su dialecto, sin ellos haber estudiado el idioma jamás, enseñarles quién era Cristo, cuál es el Evangelio, qué es lo que hizo Cristo por ellos y la condición en la que estaban y por qué Cristo murió para darles salvación. Entonces, hermanos, el don de lenguas era para eso. Hoy el don de lenguas no tiene ningún propósito. El propósito que tiene, ¿cuál es? Ninguno. Poner desorden en las iglesias, hablar cosas que son anti-Espíritu Santo, porque la Biblia enseña que el don del Espíritu Santo son idiomas terrenales de naciones para propagar la palabra. Si yo voy a una congregación y empiezan a ricatá, agarrar la bazuca y viene Rambo y todo eso, agarrar la bazuca y viene Rambo por lo menos tiene significado, pero en los lugares donde uno va hablan palabras que no tienen sintaxis, que no tienen un modelo de gramática que uno pueda entender, y tampoco el Espíritu Santo va a hablar esa lengua porque no hay nadie que hable ese idioma. Cuanto el Espíritu Santo usaba a sus apóstoles, usaba a sus siervos, hablando a través del don de lenguas, era para una persona que hablaba en ese idioma. Porque ¿de qué vale el Espíritu Santo hablar en japonés si todos los que estamos mirando ahora Facebook nadie sabe el japonés? Imagínense si el hermano Marcelo se pone a hablar en japonés y no hay traducción. Usted no me va a entender, entonces le voy a estar hablando al aire. Dios me va a entender. Obviamente que Dios me va a entender. Quizás esté hablando misterios con Dios, como decía Pablo, que estaban hablando misterios con Dios. Claro, estaban hablando en un idioma en el cual hablaban misterios con Dios. ¿Por qué misterios? Porque las personas que estaban ahí no entendían lo que decían. Y eso es el desorden que después Pablo va a parar.
donde no hay intérprete de esa lengua, entonces la iglesia debe callar. ¿Me está entendiendo, amado hermano y hermana? Es lo que estamos tratando de decir, dones y talentos. Los dones son dados por Dios y cuanto están sumados a un talento, mucho mejor. Un profesor de grado 5 en una universidad, que el Espíritu Santo lo toma, estamos hablando del caso de Pablo, un gran estudioso de la Torá que defendía a muerte la ley mosaica, ¿sí? Y toda la tradición de lo que es el judaísmo. Con todo ese conocimiento, después Dios lo tomó, ese talento que tenía para hablar de la ley, para tener bases en la ley y defender a muerte la ley. Eso iba a ser transportado por medio del don de la palabra para que sea Pablo yo diría el mayor apóstol y el mayor predicador para los gentiles, que la Biblia lo dice, que Dios lo iba a mandar a los gentiles. Todo ese conocimiento de una persona que tenía un gran talento de enseñanza, Dios lo iba a usar para nosotros los gentiles. Por eso prácticamente en la Biblia tenemos casi todas las cartas de Pablo, son muchas, en donde Dios lo usó por medio del Espíritu Santo y a través de Jesucristo escribir la ley de Cristo. Pablo habla muchas cosas acerca de la ley de Cristo que Dios le estaba mostrando a Pablo y de esta forma la ley de Cristo se fue construyendo hasta ser terminada. Juan en el Apocalipsis, en la última visión que tuvo, al final Dios dijo basta, hasta aquí son las profecías, ya no se pueden agregar ni quitar a las profecías escritas en este libro, ya no hay más nada que agregar, ya se dio la profecía, ya se dio la enseñanza, la ley de Cristo está establecida, ya no hay más nada que agregar, no hay que ensanchar más la Biblia, no hay más nuevas revelaciones, este es el nuevo pacto y de este pacto hasta que yo venga, tenemos que aferrarnos. Entonces, amados hermanos, la diferencia entre talento y dones es muy simple. El talento puede usarlo tanto un mundano como un cristiano. Los dones de Dios solamente lo van a usar los que son hijos de Dios, hijas de Dios. Dios no va a dar ningún don espiritual a una persona que es un anticristo, no va a dar un don espiritual a alguien que quiera comprar el don, no va a dar un don espiritual a alguien que es un chante, un falso maestro, un falso pastor, ¿sí? Un falso profeta, porque, atención, la Biblia nos alerta por medio de Cristo que esos falsos profetas, falsos maestros, que lo que hay hoy no hay profetas, no hay profetas. Profetas del Antiguo Testamento, profetas del Cordero, no hay más. Apóstoles del Cordero, no hay más. Fueron 12. Ya no hay más. Tampoco se puede transmitir porque los apóstoles que eran subordinados a los apóstoles del Cordero, ya al no existir los apóstoles del Cordero, ya no había imposición de mano de los apóstoles del Cordero para seguir formando nuevos apóstoles. Los apóstoles contemporáneos a los 12 apóstoles del Cordero eran por sucesión a través de la imposición de mano de los 12 apóstoles del Cordero. Una vez que murieron los 12 apóstoles del Cordero, sus sucesores no tenían autoridad para levantar otros apóstoles. Esto yo ya lo enseñé con lujo de detalles, con la palabra y todo, en otro tema. No vamos a estar 4 horas hablando. Busque en mi página de Facebook, usted tiene el tema de apóstoles y profetas. Por eso el tema del don y el talento es muy amplio. Y podemos ir al lado de las lenguas, podemos ir al bautismo del Espíritu Santo, podemos ir al don de profecía, al don por ejemplo, de ser apóstol, el don de maestro, el don bueno, hay muchos dones que ahora lo vamos a leer a través de la palabra de Dios. Dios
hay dones que fueron elementales en la propagación del Evangelio y de la formación de la iglesia de Cristo, principalmente una iglesia firme. Esa formación de dones, ¿sí?, a través de los cristianos, fue muy grande en el principio en la iglesia primitiva. Una vez que Dios alcanzó el objetivo de establecer su palabra, algunos dicen que con el cierre del canon bíblico ya esos dones dejaron de actuar. Yo digo que no tiene nada que ver el cierre del canon bíblico. Lo que tiene que ver es cuando Dios terminó de dar toda la verdad que Él en su soberana voluntad estableció para que nosotros conozcamos, que es esta Biblia que tenemos. Cuando Él terminó de hacer todo eso, ya terminó su trabajo en cuanto a la propagación de la verdad. Ya no se puede agregar nuevas profecías, nuevas revelaciones, nuevos evangelios, no se puede agregar nuevas epístolas, no se puede agregar un nuevo pacto, porque el nuevo pacto está corriendo ahora, no va a haber otro nuevo pacto después de este nuevo pacto, no. Hubieron dos, el pacto antiguo y el nuevo pacto por medio de Jesucristo. ¿Sí? El pacto con Israel, hubieron varios pactos con Israel, pero el general con Israel, que donde Israel sería salvo, y el pacto con toda la iglesia y toda la humanidad, incluido Israel, que es el nuevo pacto en Jesucristo. No va a haber otro pacto. O sea, ¿hubo un cambio de pacto? Sí. ¿De testador? Sí. ¿Hubo cambio de ley? Sí. Lo dice toda la palabra de Dios. Los apóstoles del Cordero fueron 12 y fueron la base de la iglesia, el cimiento de la iglesia junto con los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué eran importantes los profetas del Antiguo Testamento? Eran importantes los profetas del Antiguo Testamento porque ellos avalaban y demostraban por medio de sus profecías que Cristo era el Mesías. Entonces, la base de todo lo que Dios habló a través de los profetas del Antiguo Testamento, más los apóstoles del Cordero, hacen posible de que el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, esté registrado y tenga veracidad. Por medio también de la resurrección de Cristo, porque nada tendría sentido si Cristo no hubiera resucitado. Y hermanos y hermanas, aquí quiero detenerme claramente en lo que son los dones. Los talentos, entonces, son algo que viene por la genética, por el ADN, que viene de familia. Y vuelvo a reiterar los ejemplos, personas que tienen facilidades para el atletismo, para un deporte, el fútbol, que salen con talentos. Algunos tienen talentos para aprender matemática y realmente son unos genios, pero no son cristianos. Algunos tienen talentos en la física nuclear, en fin, talentos para varias cosas, talentos para ser artistas, algunos tienen talentos para la pintura, algunos tienen talentos, bueno, ya lo dije, en la oratoria, tienen facilidad para hablar, los profesores para enseñar, o sea, hay muchos tipos, talentos de baile. Hay algunos que puede estar bailando toda la vida y siempre será un tronco, pero hay algunos que les resulta tan fácil bailar que aprende cualquier tipo de baile. Talentos para cantar en el canto, para entonar notas vocales, en fin, esos son talentos que la mayoría hoy los usa para el mundo. La idea es usarlos también para Dios. Y los dones, vamos a remitirnos entonces a ver qué nos dice la palabra acerca de los dones. Y vamos a empezar a leer. Yo voy a poner un poquito más grande la Biblia. Y vamos a empezar a leer sobre lo que dice la Biblia acerca de los dones. Digo pues, por la gracia que me es dada. Estoy leyendo en Romanos 12, versículo 3, y vamos a leer hasta el versículo 8. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí estamos viendo que Dios repartió a cada uno una medida de fe. Esa medida de fe incluye los dones del Espíritu Santo. Esa medida de fe repartió a cada uno. Dice versículo 4, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, atención, teniendo diferentes dones cada uno de nosotros, no todos tenemos los mismos dones, nos está diciendo la Biblia. Algunos pueden tener un don, el otro no lo puede tener, otros tienen un don, otros no tienen ese don que tiene el otro. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y ahí empieza a enumerar, dice, si el de profecía, sabemos que el don de profecía es una cosa, ¿sí? Profecía es una cosa, ser profeta es una cosa y don de profecía es otra cosa distinta. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. De aquí viene que cuanto les hablé en el versículo número 3, dice, a la medida de la fe que Dios repartió cada uno. Cuando habla de la medida de la fe se está refiriendo a un don espiritual. La medida de la fe es un don espiritual. ¿Por qué? Porque dice aquí, úsese conforme a la medida de la fe. O el de servicio. Por lo tanto, tenemos un don de servicio. Hay de profecía, hay don de servicio, y ese don de servicio consiste en servir. Y por ejemplo, tenemos el don del que enseña, en la enseñanza. Este es un don que hoy en día se manifiesta grandemente. El don de la enseñanza, el don del servicio, se manifiesta de una manera poderosa. ¿Por qué no hablo del de profecía? Ya lo vamos a ver. Pero el de servicio y el de enseñanza son dones que en el día de hoy se usan mucho. Si no fuera por estos dones, la gracia del Espíritu Santo no se vería. Por eso es que son dones que van a estar siempre en la vida del cristiano, si es que Dios se los da. Porque hay personas que no les gusta servir a los demás. Ese no tienen el don de servicio. Hay personas que no les resulta fácil enseñar la palabra de Dios. No se sienten bien, es porque no tienen el don de la enseñanza. Dice, el que exhorta en la exhortación, hay un don de exhortación. Hay veces que se enojan con el hermano Marcelo, cuanto durante años he exhortado una y otra vez sobre la falsa doctrina que tienen ustedes, mis amados hermanos, pero la culpa no es mía. Yo siempre les digo que oren a Dios para que Dios me quite o me cambie la manera de enseñar la palabra de Dios. Pero si, ¿qué tal si yo tengo el don de exhortación y le están pidiendo a Dios, Dios, cambia a Marcelo y que no exhorte más? El don de exhortación toca en los tuétanos de las personas, no nos hace poner muy contentos porque nos está exhortando, nos está diciendo, mirá que estamos haciendo mal, vamos a corregirnos. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside, está el don de presidir, el don del liderazgo. Con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todo eso son dones de Dios, ¿sí? Esto es una lista de lo que la palabra de Dios nos está mostrando conforme a la medida de fe que el Espíritu Santo nos entrega. Vamos ahora a 1 Corintios 12 para seguir viendo los dones espirituales. Vamos a leer desde el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí tenemos el don de la palabra, de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Palabra de ciencia es otro don. A otro fe por el mismo Espíritu. Esto ya no es fe. Lo que está hablando, una cosa es la fe y otra cosa es don de fe. Es una fe superior a una fe normal. Pero no es, él mueve un monte
de un lado para el otro lado del río, no llega ni a un grano de mostaza. No vamos a tener esa fe suficiente como para mover una montaña de un lado del río al otro lado del río, no. Esta fe, el don de fe, es algo más poderoso que la fe común y corriente que tiene el estándar de los cristianos. A otro fe por el mismo espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo espíritu. Ahí tenemos los dones de sanidad. Los dones de sanidad eran muy aplicados en los tiempos de la propagación del Evangelio para que creyeran que el Espíritu Santo actuaba y que Cristo era el Mesías y que allí estaba actuando Dios en sanidades, en milagros. Era muy importante el don de sanidad. Recuerde que no existía Biblia, había pocos predicadores, no existían las congregaciones que usted ve en los días de hoy, no había show, no había showman, no había músicas con luces y que atrapen a los jóvenes, no había rapeo, perreo, música cristiana de perreo y todas esas cosas para atrapar a jóvenes, todo, no, era solo verbal en aquellos tiempos. Entonces, Dios tenía que manifestar poder y gracia a través de la palabra. Los dones de sanidad era fundamental. ¿Cómo enseñarle a una persona que Dios sana, Dios cura, Dios libera y así hizo milagros a ese Cristo que le predicaban por primera vez si ellos mismos no veían los milagros? Entonces, por eso el Espíritu Santo usaba a las personas por medio de dones de sanidades cuanto así Dios le placía. Recuerden que el don del Espíritu Santo, no lo maneja el que lo tiene, lo maneja Dios. Nosotros podemos tener el don de sanidad, imponer las manos y la sanidad no ocurrir. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos control de ese don, es algo que nos presta Dios. El don es algo prestado por Dios, lo tenemos, pero nos presta Dios. Le vuelvo a reiterar, es como el albañil, tú lo llevas a tu casa y le das todas las herramientas que son tuyas para no pagar un alquiler de herramientas que él puede traer y pagar el doble. Entonces, tú llamas al albañil y le dices, no traiga tus herramientas, porque yo tengo mis herramientas. Yo te doy mis herramientas y solo te pago la mano de obra y te hace la tarea. Pero después no se lleva tus herramientas, porque las herramientas son tuyas cuando termina el trabajo. Tú le pagas solo la mano de obra. Bueno, hay personas que no tienen herramientas en su casa, entonces tienen que pagar mano de obra más el alquiler de las herramientas. Bueno, Dios aquí necesita, por medio de los dones del Espíritu Santo, manifestarse a la humanidad, y así lo hizo con los hombres. El 10, versículo 10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Eso era muy importante en aquellos tiempos. A otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Yo quiero detenerme a diversos géneros de lengua e interpretación de lengua. Aquí, amados hermanos, esos diversos géneros de lengua, el don de lenguas y de interpretación de lenguas, no es lo que hoy se habla en las iglesias pentecostales y carismáticas. No tiene nada que ver, eso es una falsedad lo que hablan ahí. Disculpen que se enojen conmigo, pentecostales, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo, que siempre me atribuyen, tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo, yo voy a la Biblia y no tienen fundamento para esa acusación sobre mí. Pero sí yo tengo fundamento contra ustedes cuando leo la Biblia y me dice la Biblia qué son los dones de lengua, y sí tengo fundamento para decir que si no se arrepienten, las lenguas que están hablando están blasfemando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esas lenguas que hablan, que están blasfemando al Espíritu Santo, haciéndole y atribuirle lenguas que Él no da, porque las lenguas que da el Espíritu Santo son idiomas para propagar el Evangelio, para predicar a Cristo a naciones que hablan en otro idioma, ¿sí? Porque aquí lo dice la Biblia, diversos géneros de lengua. ¿Por qué? Porque la iglesia se estaba propagando. Entonces los que llegaban al Asia, los que llegaban a España, que hablaban español, los que llegaban al África con sus dialectos, todos los que iban ahí y no conocían los idiomas, el don de lengua les hacía hablar esos idiomas, aún sin ellos, si el predicador estudiara ese idioma. Ese es el don de lengua, la maravilla, lo sobrenatural de una persona que jamás
Jamás habló un dialecto africano, ir a un lugar y predicar: Cristo murió por ti, tú estabas destituido de la gloria de Dios, Él murió por ti para darte perdón de tus pecados, cree en Él porque Él resucitó de la muerte, y si tú crees en Él, tú también tendrás la vida eterna. Y le hablaba en su idioma, en dialecto africano, en donde sea, eso a través del don de lenguas. La función del don de lengua era esa, no hay otra, no es la función que hoy están en las iglesias pentecostales y carismáticas, eso de hablan, no sé qué cosa hablan, no existe ese idioma, no hay personas ahí en las congregaciones que hablen ese idioma, por lo tanto no se cumple la función, no tiene validez porque no hay nadie que reciba el mensaje, no es un idioma terrenal, el Espíritu Santo no usa el don de lenguas para hablar al aire, ¿sí? Eso sería un desorden. Pablo lo dijo, están hablando al aire. Entonces, hermanos y hermanas, una cosa es hablar en lenguas donde hay personas que reciben el Evangelio de Cristo en su idioma, sin que el que lo entrega conozca el idioma. Y otra cosa distinta es hablar cualquier barrabasés que le salga de la boca y el que está escuchando nunca va a entender lo que le está diciendo. Entonces, dice el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El que reparte es el Espíritu Santo como Él quiere. A ver, un versículo más para ir completando esto. Vamos a Efesios 4. ¿Qué dones más pueden existir? Bueno, aquí nos dice el versículo número 11. Y Él mismo, es decir, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué es necesario esto? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Atención, un varón perfecto, ese varón perfecto está con minúscula, no con mayúscula. ¿Quién es el varón perfecto si estuviera con mayúscula? Cristo. Porque Cristo es perfecto, igual que Dios. Dios es perfecto. Hay perfección en Dios. Y el varón perfecto, con mayúscula, es Cristo. Pero nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, entonces tenemos que llegar a la medida y al conocimiento de un varón perfecto con minúscula. Tenemos que tratar de imitar la perfección de Cristo. ¿Por qué? Porque después nos sigue diciendo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Me entiende? Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Se da cuenta? El varón perfecto. ¿Quién es un varón perfecto? Y le vuelvo a reiterar, el varón perfecto es el que está viviendo en lo perfecto. Esto se llama sana doctrina en lo perfecto. El ser un varón perfecto no significa ser como Cristo, sino es conocer la doctrina de Cristo conforme a lo perfecto. Vivir conforme a las enseñanzas en el periodo que está establecido en la Biblia. Nosotros no estamos en el periodo de la iglesia primitiva. Estamos en otro periodo, en el periodo de lo perfecto. ¿Qué es el periodo de lo perfecto? Vamos al siguiente texto. Aquí lo vamos a pasar. Y quiero que vean aquí 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Presta atención. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Por qué no hablo yo del don de profecía? Porque la Biblia me dice que las profecías se van a acabar. Allí me está diciendo que las profecías se acabarán. ¿Cuándo se acabarán? ¿Cuándo se acabarán las profecías? Y yo ya le respondo, las profecías se acabaron en lo que es profecía bíblica, no me estoy refiriendo al don de profecía,
que existía en el Nuevo Testamento, porque había algunos que tenían dones de profecía, pero recuerden que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, quiero decir, había personas, por ejemplo, como Agabo, ¿sí? Como mujeres que eran profetisas, ¿sí? Pero aún no había terminado de escribirse la Biblia, es decir, la revelación de Dios. Aún Juan no había muerto. Juan seguía en la isla de Patmos cuando existían estas personas con don de profecía. Dios seguía profetizando. Recuerden que la palabra profecía es predicar. Pero acá estamos hablando de profecía. Hoy los que te dicen, Dios me está profetizando que vendrán langosta de los cielos, así como dice en Apocalipsis, y Dios me profetiza y esto y aquello y lo otro. No, eso ya no existe más, porque la Biblia me dice que se van a acabar. Ahora, el tema es, ¿cuánto se acabarán? Las profecías se acabarán. La Biblia me está diciendo que las profecías se acabarán, ¿o no? Me lo está diciendo. Déjame volver para atrás que... Ahora sí, a ver si puedo... Está acá en el pasaje. Las profecías se acabarán. Y atención, ¿qué dice acá? Cesarán las lenguas. ¿Cuánto van a cesar las lenguas? Estas lenguas se están refiriendo a las lenguas de la iglesia primitiva. Ya no va a ser necesario. Hoy en día, ¿para qué quieres ir a un japonés a predicarle con el don de lenguas? ¿Quién es Cristo o el Evangelio o el Nuevo Testamento, algún pasaje del Antiguo Testamento? Si ya le llevas el celular o la Biblia misma, y con la Biblia y el celular, busca la traducción en japonés y que lo lea. No es necesario la lengua. ¿Por qué? Porque ya está todo escrito en todos los idiomas. ¿Me entiendes? Quizás ahora si tú vas a una isla del Pacífico, se cae el avión, justo caíste ahí, y quizás como algo extraordinario, Dios te use de manera milagrosa y hables el idioma de aquel nativo que está ahí, si es que no te come, porque la mayoría, todos se asustan de que pueden ser caníbales. Pero ahí quizás sí, porque no se llega aún al conocimiento de ese lenguaje, pero en el mundo entero la Biblia está escrita en todos los idiomas. Para Dios ya no necesita de llevar personas sin aprender el lenguaje para predicarle en el lenguaje de ellos, ya que llevándole una Biblia y enseñándole con un traductor, ya ellos pueden leer la palabra de Dios en su idioma. Y dice, y la ciencia acabará. ¿Pero cuál ciencia? ¿La ciencia del mundo? No, la ciencia de la palabra. La ciencia, la que durante muchos años, en la persecución de los cristianos, se fue forjando. Incluso en el último apóstol, ¿sí?, que fue Juan en la isla de Patmos, allí se formó y se forjó lo que es las profecías del antiguo, del futuro, de ese tiempo y del futuro, de los cristianos futuros, de ese tiempo y de más adelante. Entonces, amados hermanos, ¿cuánto dice que las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará? Hay tres cosas que van a acabar: profecías, lenguas y ciencia. Y el versículo 9 te dice cuánto acaba todo esto, porque en parte conocemos. ¿Por qué conocía en parte? Y en parte profetizamos. Pablo no conocía todo. Por ejemplo, si en ese momento que estaba escribiendo Pablo, ¿sí?, que le estaba hablando a la iglesia, no podía decir Pablo, yo conozco toda la profecía, porque Pablo aún no conocía lo que Dios le había revelado a Juan en el Apocalipsis, entonces le falta la mitad de la profecía. Lo que conoce es algo de profecía, aún Dios no había revelado toda la profecía, por eso Pablo conocía en parte la profecía. Conocía las profecías del Antiguo Testamento, que él las conocía muy bien, y del Nuevo Testamento se estaban desarrollando.
Y dice, en parte conocemos y en parte profetizamos o predicamos. ¿Por qué? Porque no está toda la verdad revelada. Dios seguía hablando. Incluso Pablo, cuando escribía esto, Dios le iba a seguir revelando más cosas. Hay más cartas que escribió después de acá de Corintios. Hay más cartas. Entonces, en el futuro, Dios le iba a dar cosas más nuevas a Pablo que están en las otras epístolas. Entonces, él conocía en parte profetizaba y en parte conocía. Y el versículo 10 dice, más cuanto venga lo perfecto, y me detengo acá perfecto con minúscula. ¿Lo perfecto qué es? Dice, lo que es en parte se acabará. Obvio, si Pablo conocía en parte, cuando se completara todo eso que estaba faltando, que Dios usara a Pablo hasta su muerte y Juan hasta su muerte, cuando se acabara todo eso, ya no iba a haber conocimiento en parte, sino que se conocería todo lo que Dios en su soberana voluntad le transmitió a la humanidad, que es lo que está aquí en la Biblia, hasta Apocalipsis, el último capítulo, el último verso. Cuanto todo eso fue revelado por Dios, entonces ahí se acabó. ¿Por qué? Porque después vino, y esto fue maravilloso, porque cuando se terminó la escritura, después de un lapso de tiempo donde empezaron a desaparecer gradualmente estos dones que les estoy hablando, que están aquí, cuando fueron desapareciendo, en ese lapso de tiempo cada vez eran menos los dones que iban apareciendo, la escritura se escribió por primera vez el Antiguo Testamento. Cuando se escribió por primera vez el Antiguo Testamento, lo que se conocía oralmente, lo que hacían los dones de palabra, los dones de ciencia, por medio de la voz, por medio de lo verbal, ya iba a parar, porque ahora ya lo íbamos a tener impreso, y al tenerlo impreso, ya todos vamos a hablar lo mismo, íbamos a hablar lo mismo. Hoy en día todos predicamos lo mismo, ¿sí? Lo que está en la Biblia, obviamente predicamos lo mismo, pero lo que hoy hacen muchos es tergiversar los versículos y no obedecen o no quieren enseñar lo que la Biblia enseña. Ahí el versículo 8 nos dice, el amor nunca deja de ser, es decir, el amor va a ser para siempre. Pero si nos dice la Biblia que las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, tenemos que creer que así va a ser, que las profecías se van a acabar, que las lenguas se van a cesar y que la ciencia se acabará. La ciencia de la Biblia, no la ciencia de Elon Musk que quiere ir a Marte. No. Estamos hablando de la Biblia, del conocimiento de la Biblia. Ya no conocemos en parte como Pablo cuando escribía ahí. Pablo después siguió viviendo y escribiendo hasta que murió y ya conocemos todo lo que Dios quiso hablar a través de Pablo. Y conocemos el Apocalipsis y la profecía futura porque Dios habló todo lo que tenía que hablar con Juan antes de que él partiera, ¿no? A través de muerte natural. Hermanos y hermanas, lo perfecto, ¿qué es con minúscula? Lo perfecto con minúscula es toda la verdad revelada por Dios, el plan que trazó Dios para que toda la verdad, todo el trabajo de Dios durante todo el tiempo, desde el Antiguo Testamento hasta el último apóstol que le reveló el Apocalipsis, todo ese trabajo terminó. Eso fue lo perfecto. Después de Juan nos siguió levantando hombres y mujeres para escribir nuevas epístolas, nuevas para agregar a esta escritura. No, nunca más. Se terminó ahí. Y cuando se terminó, gradualmente fueron desapareciendo los dones que sustituían lo escrito. Cuando llegó lo escrito, ya no es necesario, vuelvo a reiterar, ya no es necesario ir a hablarle a un japonés esperando que Dios mande el don de lenguas para que yo le hable en japonés y predicarle. No vas a estar, si no viene el don, ¿qué haces? ¿No le predicas? No, le llevas una Biblia en japonés, llevas un traductor,
Bueno, en este versículo, según el traductor, aquí, aquí, y le vas enseñando a través de su idioma con lo que está escrito. ¿Me está entendiendo? Lo que está escrito lo vas enseñando en la Biblia japonesa. Si es un ruso también. Es difícil, pero se puede hacer. ¿Me entiende? Pero ya está escrito. Es algo constante. Es lo mismo en todos los idiomas. Entonces el don de lengua ya no es necesario. El don de ciencia tampoco, porque ¿para qué queremos más ciencia en la palabra si ya la ciencia ya está en la palabra? ¿Para qué queremos profecías si las profecías ya están escritas en la palabra? A mí no me vengan, por ejemplo, no me vengan con profecías nuevas. Que va a haber hambre, que va a haber pestilencia, que va a haber guerras. Eso no es nuevo porque ya está escrito en la palabra. Ya habló Jesús, ya está escrito en el Apocalipsis. No me vengan que se va a caer un asteroide en la Tierra en el año 2032, 2030, no sé qué año es, que va a caer un asteroide, capaz que cae, capaz que no cae. La Biblia me dice que va a caer una estrella llamada Genjo, y es lo mismo que caiga un asteroide, entonces eso no es profecía. No vengan con las profecías, por ejemplo, una vez vino un profeta diciendo, aquí en Uruguay se va a levantar un gran maremoto y no sé cuánto, y que aquello y lo otro. Eso no es nada nuevo para mí, porque la Biblia dice también de esos desastres naturales como tornados, inundaciones, hambrunas, plagas, todo eso está escrito en la Biblia, entonces eso no es nada nuevo para mí. Está escrito en la Biblia, lo sé por Apocalipsis, lo sé también por profetas del Antiguo Testamento que hablan sobre esto también. Entonces, ¿qué profecía nueva? No hay profecía nueva. Una profecía nueva, por ejemplo, puede ser, para que sea una profecía nueva, tenemos que agregarla aquí a la Biblia, que va a venir un nuevo mundo, se va a posar cerca de la tierra y nosotros habitaremos en ese el nuevo mundo y viviremos en dos mundos distintos, como enseñan algunos mormones, que cada uno va a ser como un gobernante en un mundo para ellos. No sé cómo es esa doctrina, pero ellos enseñan que uno va a recibir un mundo. Entonces, esas profecías no están en la Biblia, entonces ya estamos agregando cosas. Pero, hermanos, por eso Cristo alerta sobre los falsos profetas, por eso Cristo alerta sobre los falsos maestros, por eso Cristo alerta sobre los falsos pastores. Los falsos profetas te van a enseñar profecías que no están aquí en la Biblia, nuevas profecías, de ellos tienes que huir. Entonces, para ir terminando, yo me excedí un poco en el día de hoy, ¿sí? Debido a que es una pregunta compleja. Ya vimos entonces la diferencia entre talento y dones. Ya le mostré por la Biblia cuáles son los dones y por qué algunos ya no operan, porque no tienen, ya están simplificados en la palabra de Dios. No es que dejaron de actuar, ya están impregnados en la palabra de Dios, ya no tienen razón de existir separados de la palabra de Dios. El don de la palabra se usa ¿cómo? Usando la palabra. No es necesario que Dios te muestre palabra en tu vida sin usar la Biblia. ¿Me entiende, hermano? Ahora Dios lo que va a hacer es hablarte a través de la palabra y ahí tú transmites. El don de profecía no es necesario que venga y tú la Biblia guardarla en el cajón. ¿Me entiendes? Ahora el don de profecía, Dios te toma y te lleva a la Biblia para que estudies en Apocalipsis o en Daniel o en Jeremías, Gog y Magog. Y ahí la profecía se va a alumbrar en tu vida, pero a través de la palabra, de la verdad que ya está completa, que Pablo no la tenía completa, nosotros sí. Entonces, ¿la profecía para qué? Ahora, la ciencia. ¿Ciencia de qué? ¿Para qué seguir buscando formas de enseñar una palabra? Porque Dios ya estableció el modo de la escritura, cómo están los versículos ordenados, qué capítulos hay en la Biblia, cuáles son las epístolas, qué fue seleccionado en la palabra de Dios para que nosotros estudiemos. Toda esta ciencia la hizo Dios
y la estableció aquí. Antes no existía esto, Antiguo Testamento. Entonces ahí sí Dios necesitaba palabra y ciencia para que los hombres pudieran predicar el Evangelio. ¿Me entienda? Ya estamos viviendo en lo que es lo perfecto. Lo perfecto es, hermanos, cuanto venga lo perfecto, es decir, cuanto las profecías se acaban, las lenguas cesan y la ciencia acaba. Y lo perfecto, amados hermanos y hermanas, aunque usted no lo crea, fue cuanto todo se estampó en la escritura. No es el cierre del canon bíblico y los libros escogidos, no. Es cuanto Dios terminó de hablar a Juan. Dios dijo, no agregar más profecías y no quitar más profecías. Cuando dijo eso, ve y terminó diciendo, ven iglesia, o sea, ven Espíritu Santo a recibir a la iglesia, el último versículo bíblico de todos, que lo voy a leer aquí ahora en este momento. Voy a leer el último versículo de la Biblia. No, pero vamos a leer del 20. Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, versículo 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Cuanto vino ese amén y hubo un punto, ahí se cumplió lo perfecto. Eso fue lo perfecto. De ahí en adelante empezaron a desaparecer las profecías, porque ya no se podía agregar más nada. Las lenguas empezaron gradualmente a desaparecer, se tenía que seguir usando las lenguas hasta que toda esa verdad se estableciera en escrito. Y empezó a desaparecer los dones milagrosos de sanidad. Sí. Ahora Dios opera. Y ahora voy a volver. Dios opera según sea su voluntad, sanando, haciendo milagros, porque los milagros y las sanidades continúan, Dios no cambia, continúan, pero no usando dones. Ahora es la voluntad de Dios. Nosotros hablamos la palabra de Dios, le predicamos a un enfermo, ¿sí? Que tiene cáncer, que tiene SIDA, le predicamos la palabra de Dios, él tiene fe en lo que le enseñamos, cree en el Señor Jesucristo, y la misma palabra y la fe de él lo sana. Pero no lo sanó porque yo tengo el don de sanidad. Lo sanó porque la voluntad de Dios fue sanarlo. Solo con leer la Biblia, Dios puede sanar a una persona, y con la fe Dios puede sanar a una persona. No es necesario que venga un extraño, te imponga la mano para que tú recibas el milagro y la sanidad. ¿Me entiendes? Entonces, amados hermanos, quería hablar este tema, es muy amplio, pero se nos va la hora. Y, amados hermanos, en esta hora 17 minutos que llevamos, que nos hemos pasado bastante, quiero decirles que los dones de Dios, los dones de enseñanza, los dones de maestría, los dones de pastor para seguir guiando la iglesia, todo eso continúa. Los cimientos ya son cimientos. Los apóstoles del Cordero están descansando y están esperando resucitar. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitan primero. Por lo tanto, si murieron en Cristo los apóstoles, ya van a resucitar cuando venga el arrebatamiento. Esos son muertos en Cristo, los apóstoles del Cordero. Entonces, ahí van a resucitar. Hermanos, y estos dones milagrosos, era para propagar la iglesia en aquellos tiempos, porque no había respaldo escritural. Entonces tenía que haber milagros y maravillas para que las personas creyeran de que había algo que estaba ocurriendo allí en ese lugar y fundamentar el Evangelio de Cristo. ¿Sí? La Biblia nos dice ahí claramente, y vuelvo a poner el pasaje, ¿sí? El amor nunca deja de ser, 1 Corintios 13. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, ¿qué me está diciendo de los dones?
Los dones hay muchos, yo ya les leí, pero dones de milagros, de sanidad que usaba la iglesia primitiva, todos esos que me estoy diciendo los más importantes, que eran visuales para propagar el evangelio, esos con lo perfecto se acabaron. Profecías, lenguas, ciencia, milagros, sanidades, dones de ese tipo, se acabaron. Se acabaron porque lo dice la Biblia, estamos viviendo en lo perfecto. Ahora, si usted sigue en la iglesia primitiva, no está viviendo lo perfecto, es un tema aparte. Ahí dice la Biblia, que cuando llegue lo perfecto, el amor continúa. ¿Sí? El amor continúa. Pero las profecías se acabarán, se cerrarán las lenguas y la ciencia acabará. Yo tengo escrito, tengo un estudio acerca de que lo perfecto no es la venida de Cristo, no es el arrebatamiento, sino que lo perfecto es antes de que venga Cristo. Y lo perfecto está escrito, tiene que haber esperanza, hay que seguir leyendo, tiene que haber esperanza, tiene que haber fe. Y si Cristo está con nosotros, si tú estás al lado de Cristo, ¿necesitas tener fe para creer en Él? No, si ya Cristo está al lado tuyo. Si tú estás al lado de Cristo, ¿necesitas tener esperanza? No. La esperanza se hizo realidad. ¿Me entiende, hermano? Entonces, no necesitas fe ni esperanza porque ya estás al lado de Cristo. Eso fue pasado. No necesitas esa fe de lo que vendrá, tener convicción de lo que vendrá, que no lo ves ahora y lo vas a ver después. No, cuando tengas a Cristo se acabó la fe, porque la fe se hizo realidad, la esperanza se hizo realidad. Y cuando habla de lo perfecto, todavía existe la esperanza y todavía existe la fe, es decir, que no vino Cristo. Si estamos esperando a Cristo, lo estamos esperando porque tenemos fe y esperanza de verlo. Fe y esperanza de verlo. Entonces, amado hermano, si tenemos fe y esperanza de verlo, entonces estamos en lo perfecto. Cuando no tengamos fe y no tengamos esperanza, entonces porque vino Cristo. Muy bien, ya hemos contestado entonces a nuestra hermana Sandra la diferencia entre talentos y dones. Hablamos sobre los dones, hablamos los dones que son un montón, dones de servicio, de maestro, por qué los apóstoles y profetas no existen esos dones, porque ya dejaron de, no es que dejaron de existir, no tienen razón de ser, porque los apóstoles ya quedaron en el cimiento, ya se murieron los dos apóstoles del Cordero. Y los de profecía, el Antiguo Testamento ya se dio término. ¿Sí? Los profetas ya demostraron que Cristo es el Mesías, después el que quiera creer, que crea, y el que no quiera creer, que no crea. ¿Profecías nuevas? ¿Para qué? Si ya están todas las profecías en la Biblia. No sé qué profecía nueva puede haber para agregar a la Biblia. Por lo tanto, es muy claro que lo perfecto, cuando Dios terminó de formar su verdad en la humanidad, se terminó todo. Ahí empezó el periodo de lo perfecto. Y realmente fue perfecto. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos creer por ojo, sino que creemos por fe. No es necesario que Cristo venga a resucitar un muerto, que venga a hacer todos los milagros, que baje a la tierra y mostrarnos los milagros para creer en Él. Ya creemos por medio del Espíritu Santo en su palabra. Acá están todos los dones principales que Dios usó por medio del Espíritu Santo y entregó a la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque no tenía esto. Ahora que tenemos esto, la iglesia ya dejó de ser primitiva. La iglesia primitiva, que no tenía esto, necesitaba los dones. Nosotros ya no los necesitamos porque los dones ya los tenemos resumidos acá. El don de la palabra, estudiás, dejás que el Espíritu Santo te guíe, te instruya, te enseñe, te redarguya y te faculte para enseñar a otros, y ya la misma palabra te va a dar la facultad de hacer lo que el Espíritu Santo hacía antes con la iglesia primitiva sin esto. Sanidad. Antes imponían las manos, los enfermos sanaban
sin ningún respaldo de esto. Era todo por fe y hablando que creyeran en un Dios que quizás no sabían quién era o Cristo no lo conocían muy bien. Nosotros podemos predicarle la palabra de Dios, que es lo perfecto. La palabra, no la Biblia. La palabra, lo que está acá dentro de la Biblia. Esta verdad. Esta verdad, le hablamos a la persona, te puede salvar un alma del infierno, puede dar salvación a una familia, puede dar una sanidad total ante la enfermedad más cruel que pueda existir y más terminal que pueda existir, puede dar una liberación enorme, ¿sí? En un hogar, en una familia, puede expulsar hasta legiones de demonios si uno entra y ama esto y se funda en esto y ama y guarda los mandamientos del Señor Jesucristo, con amor, no por obligación. Ya pasarás a ser luz y las tinieblas no pueden prevalecer. Amén, hermanos. Acá está lo perfecto. No la Biblia, sino la verdad que está dentro de estas palabras. Lo que hizo Dios durante siglos y siglos. ¿Cuánto se llevó a escribir todo esto Dios? Siglos. Siglos. ¿Sí? Aquí está lo perfecto. Lo que necesitamos saber, Dios no va a agregar más nada. Esto es lo perfecto. No es necesario profecía, ya están acá. No es necesario lenguas, tenemos la escritura en casi todos los idiomas. No es necesario milagros ni maravillas porque creemos, por fe. No necesitamos ver para creer, sino por fe. La mayoría creemos por fe. Algunos piden que Dios les muestre algo y bueno, quizás Dios por misericordia les puede mostrar, pero hoy en día no necesitamos ver un milagro para creer en Cristo. Yo, por ejemplo, creí en Cristo sin ver un milagro. Simplemente pedí en una oración que realizara algo y como lo hizo, entonces yo tomé la decisión de entregarme a Cristo. ¿Sí? Algunos dicen, si Dios me sana de este accidente o no deja que se muera tal persona, yo me entrego y creo en ti. Y Dios lo permite. Si no venimos por amor, venimos por dolor. Pero la idea, hermano, es que creamos sin ver. Más bienaventurado es aquel que cree sin ver, ¿sí? Que viendo creer. Es así como dice la Biblia. Nos estamos encontrando el martes que viene. Dios los bendiga, Dios los guarde. Hemos tenido casi 1 hora y media explicando este tema. Que Dios los esté bendiciendo grandemente. Vamos a hacer una oración a Dios para estar terminando con este mensaje y de esta forma ya ir cerrando. Vamos a orar. Grande y poderoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por un día más haber estado en tu presencia, por haber hablado con nosotros en esta noche más bien de enseñanza, porque más que un versículo fue una enseñanza, la diferencia entre dones y talentos. Hablamos sobre los dones, hablamos sobre lo perfecto, hablamos sobre los talentos, hablamos lo que es tu verdad, hablamos lo que es lo perfecto. Tenemos que ser como un varón perfecto, estar en la edad de lo perfecto, no seguir siendo niños. Muchos conocían en parte y hoy siguen conociendo en parte en pleno siglo XXI cuando ya tenemos todo aquí en la palabra de Dios. Ya tenemos todo. Hermanos y hermanas que hoy están sufriendo a causa de malas interpretaciones, a causa de falsos maestros, a causa de falsos apóstoles que les enseñan mal, que los hacen creer en cosas que no deberían entrar en ello. Están jugando con la fe, no se fundan en la palabra, sino se fundan, Dios mío, en las mentiras de los milagros y prodigios mentirosos del escenario del anticristo. Hoy está lleno de milagreros, hoy está lleno de prodigieros, aquellos que a través de sus prodigios
creen que son siervos de Dios, pero ninguno de ellos es capaz de ir a un hospital para demostrar su falsedad, de levantar cada uno de los que están en cama usando ese don que se jactan tener de sanidad y milagros. En el nombre de Jesús de Nazaret, tocan a aquellos que hablan lenguas, las lenguas que hoy se hablan, donde aquellos que predican la verdad y la sana doctrina, como quien está aquí, vienen a atacarlo y decirle para callarlos: estás blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Cuántos son ellos los que blasfeman contra el Espíritu Santo, atribuyéndole a él lenguas que no son bíblicas, que no existen aquí en la Biblia, esas lenguas que hablan, que no tienen ningún sentido, Padre? Ayúdalos para que puedan escapar de esa blasfemia, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Y la Biblia me enseña que los dones, aleluya, de lenguas son idiomas terrenales, idiomas como el chino, el japonés. En el chino puede estar el cantonés, puede estar el mandarín, tantos otros, Padre Celestial, tantos idiomas hay en el mundo. Eso es lo que me enseña la Biblia. ¿Cómo puede ser que muchos estén, aleluya, Señor, buscando en dones de lenguas que no son ningún idioma? Ningún idioma, que no transmiten nada, que no hablan ningún misterio, porque ni se entiende lo que dicen, ni ellos saben lo que hablan. El Espíritu Santo no actúa así, porque la Biblia dice que aunque hablaran misterio, ellos iban a entender los misterios. Ni entienden los misterios, Señor. Oh, Dios mío, Dios de poder. Ni siquiera muchos de los que hablan en lengua saben cuál es el significado de hablar en lengua. Y piensan que es solo orar en lo secreto. No, el don de lengua fue entregado como don a la iglesia primitiva para propagar el evangelio a otras naciones y Cristo ser glorificado, exaltado y los misterios de Dios llegar a otras naciones. Gracias, Señor, por tu palabra, y aquellos que tienen talentos, que están en el mundo, Dios mío, tenga misericordia de ellos para que tú les salves, llegues con salvación y tú usar los talentos de ellos, pero para tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios bendiga a todos. Nos estamos encontrando entonces el martes, si Dios quiere, con otro versículo de la palabra de Dios. Amén. La paz de Cristo. Permiso.